Si te enseñara esto sin explicarte, ¿adivinarías para qué sirve? ¿Será que salga un corte recto a la primera? Mira nada más cómo este nivel cambia la forma de cortar el cabello. En lo que he estado investigando, según se corta el cabello en seco y de preferencia lacio. Por eso traigo el cabello semilacio. Casi no traigo capas. A ver qué tal me va con esta nueva técnica. Y también es mejor cortar el cabello con la máquina que con la tijera, ya que es un poco complicado pasar la tijera por aquí o por aquí, ya sea por el tamaño de la tijera o por el tamaño de los dedos. Y ahora voy a empezar con el corte, espero que alcancen a ver. Simplemente voy a hacer el cabello hacia adelante y hacia abajo. Voy a jalar todo el cabello hacia adelante. Tiene que quedar bien cepillado, bien estirado, ya que si no está bien cepillado, bien alisado, el corte va a quedar mal hecho, comido o disparejo. Hay que simular como si nos estuviéramos haciendo una coleta, como un cuerno de unicornio. Y como pueden ver, la capa de aquí atrás no va a llegar hasta enfrente. Esto se debe al corte anterior que tenía, así que se podría decir entre comillas que no se va a cortar el largo del cabello, pero sí se van a formar las capas. Recuerda que la técnica o la posición cambia dependiendo del tipo de corte que quieras. En mi caso quiero un corte en capas, por eso hago todo el cabello hacia enfrente. Vamos a colocar el clip sobre el pelo y vamos a extender un poco el cabello, tratando de que abarque todo el ancho de la regla. Esto va a ayudar a que el corte no quede trasquilado. Procura alisar con la mano para que no queden nudos. Ahora voy a deslizar la regla hacia abajo, tomando en cuenta el nivel para que el corte no quede chueco, disparejo o un lado más largo que otro. Para que la regla deslice bien y no se atore, el cabello tiene que estar lacio y súper bien cepillado. Como pueden ver, la regla refleja todo lo disparejo que está mi cabello. En este caso el corte lo voy a hacer basándome en la parte más corta de mi cabello para eliminar ese hueco feo que tengo en el centro. Ahora simplemente voy a cortar con las tijeras de forma punteada, ya que es complicado cortar de forma recta porque no se pueden poner los dedos o las tijeras pegadas al ras de la regla. Como la regla se desliza fácilmente, hay que sostenerla con la otra mano para que no se resbale y no perder el nivel. Hay que cortar de poco a poco hasta llegar lo más pegado al filo de la regla, aunque con una máquina de corte es mucho mejor, ya que solo pasas la máquina al ras de la regla, pero al momento de pasar la máquina hay que tener cuidado para que la regla no se resbale. Al hacer el corte de esta manera parece que el cabello quedará degrafilado. Como pueden ver, por la parte de atrás quedó el corte recto, no quedó en V. Esto se debe a que la capa de atrás, o sea, mi última capa, está más corta que el resto del cabello, aunque este tipo de corte comúnmente hace que el terminado sea en V. Así que si tienes el cabello mucho más largo, el terminado de atrás sí te va a quedar en V. Ahora voy a dividirlo a la mitad para ver si la parte de enfrente está al mismo nivel. Voy a utilizar el clip para verificar la altura. Para que un corte de cabello quede bien, siempre hay que considerar la posición de la cabeza. En mi caso, de preferencia, hay que hacerlo con la cabeza recta. Vamos a cortar esto que sobra. Igual hay que hacerlo de forma punteada para que el corte se vea más pulido. Ya se ve mucho mejor sin los picos aquí enfrente. Como pudieron ver, corté bastante cabello y se ve casi el mismo largo. Aquí se ve como un cabello más largo que otro, así que voy a degrafilar mejor esa zona. La parte de enfrente, voy a hacer una división a la mitad y más o menos atrás de la oreja. Y voy a utilizar el clip pequeño, como pueden ver es recto. Y en cambio el grande es un poco curviado. Voy a meter muy bien el cabello en el clip, de preferencia desde arriba. Y voy a dirigirlo a sentido contrario. Igual voy a inclinar un poco el cabello. Voy a hacerlo en forma diagonal. Voy a cortar esta parte del cabello, esta parte que sobresale. Recuerda que hay que hacerlo de forma punteada o pasar la máquina de corte. Voy a cortarlo con cuidado, que el cabello de aquí abajo, no cortarlo demasiado, ya que va a quedar disparejo del cabello de atrás. Así que vamos a procurar cortarlo de preferencia el cabello de aquí abajo a la altura del cabello de atrás, o sea, como cortarle un medio centímetro, un centímetro o simplemente no cortar esta capa de abajo.
Ya lo demás lo puedes cortar. Esperemos que haya quedado bien. Parece que quedó bien. Así es como se ve el degrafilado. Y ahora voy a cortar el otro lado, posicionando la regla desde el inicio hasta llevarla al borde del cabello y cortar todo lo disparejo, todas las puntas que sobran de más. Y así quedó el otro lado, degrafilado mucho más marcado. Y ahora voy a verificar que los dos lados queden a la misma altura. Creo que sí están a la misma altura. Así es como se ve por la parte de atrás. Parece un corte recto semi redondo. Esto es por la capa, la última capa de atrás que no me llegó hacia enfrente y quedaron capas largas. Pareciera que no me corté nada de cabello, pero ustedes vieron la cantidad de cabello que me corté. Simplemente desaparecieron las puntas de aquí enfrente y se formaron capas en el resto del cabello. Son capas largas. Y bueno, así me quedó el cabello. No fue tan desastroso utilizar los clips. Se eliminaron todas las puntas abiertas que tenía. Ahí pueden ver la cantidad de cabello que corté. Sí fue bastante, aunque pareciera que no corté nada. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Y me gustaría saber si tú usarías esta regla para cortarte el cabello o te daría miedo intentarlo. Déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. Y antes de que te vayas, no olvides guardar el video para cuando tengas que emparejar tu cabello. Y de pasadita revienta el botón de me gusta si no sabías que algo así existía. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.